Día de hoy, por la bendita gracia del Padre Eterno, vamos a tener nuestro resumen de la historia para comprender Oseas. Y vamos a hacer una oración al Padre Eterno, ¿verdad? Para que Él nos dé el entendimiento, Él nos dé las fuerzas para no dormirnos en este día santo. Gloria al Señor. Y tratar de comprender esa historia, ya que entenderla es muy beneficioso. No nos salva, pero es muy beneficioso para entender incluso el papel de Yeshua, el plan de redención de Jesús. Bendito el Rey de la Gloria. Hagamos una oración al Padre Eterno, una tefilá, y le suplicamos al Rey de Gloria, al Padre Eterno que está en los cielos, que su nombre es santo y bendito, al Rey del universo, que nos ha dado sus mandamientos y que por medio de su palabra y por medio de su Hijo, Yeshua, nos ha limpiado. Otra vez estoy aquí, Padre, para suplicarte a través de estas palabras que tengas misericordia de este pequeño remanente. Somos un pequeño remanente, pero en todas partes del mundo hay un remanente, Señor. Y yo te ruego que guardes a este remanente, que lo salves, para que tu nombre sea glorificado y que en este lugar de Texas levantes una cosecha, Señor, cuando sea el tiempo apropiado. Y te suplico que nos hables a través de la historia, para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Por favor, te suplico, háblanos y muéstranos tu verdad en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. El día de hoy nos corresponde estudiar un resumen de la historia de los hebreos. Un resumen de la historia de Israel. Israel es el nombre que se le da a la nación que desciende de Abraham. Pero originalmente eran conocidos como los hebreos, y el primer hebreo fue nuestro padre Abraham. ¿Por qué fue el primer hebreo? Hebreo es quien cruzaba el río, y él cruzó el río para llegar a la tierra prometida. Así que acaba de llegar un hebreo por ahí, ¿verdad? En estos días a la congregación. Acaba de llegar un hebreo, bendito sea el Eterno. Ok. Entonces, para poder llegar a la historia de Oseas y que tengamos un poco más claro lo que sucedió y cuándo sucedió esa historia, vamos entonces a analizar un poco de la historia de este pueblo. Ya que estaremos analizando la historia de Oseas. Espero que ya hayan visto la película. Ok. Espero que ya la hayan mirado y que hayan entendido un poco el mensaje. Oseas, Osea en hebreo, es conocido como uno de los profetas menores. Y hay profetas mayores y profetas menores. Y se llama profetas menores no porque tengan menos importancia, no porque no sean importantes, sino que son profetas menores porque su mensaje es más breve. Aunque tiene 14 capítulos y Daniel, que es un profeta mayor, tiene 12. No sé por qué lo eligieron como menor, ¿verdad? Si Daniel tiene 12 capítulos y Oseas tiene 14. Yo hubiera elegido a Oseas, pero bueno, yo no elegí los profetas mayores y menores. Entonces, y aunque los profetas los profetas menores, su mensaje es más breve, también es más conclusivo, más contundente. Y el mensaje de Oseas, como les dije, no es tan breve que digamos, ya que incluso es lo mismo de grande que Daniel, por lo menos en letras, ¿verdad? En versículos, pero en capítulos tiene 14. Entonces, vamos a ver un mensaje de la historia para llegar a Oseas. Vamos a tener un poco en claro en la historia quiénes son los profetas menores. Los profetas menores son Oseas, con él empiezan los profetas menores, ¿ok?
Joel, Amós, Abdías, Malaquías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo y Zacarías. Los profetas mayores son 4 nada más. Bien fácil de reconocerlos. Isaías, 66 capítulos, ¿verdad? Jeremías también tiene cerca de 60 capítulos. Ezequiel, cerca de 50, como 48 capítulos, 49. Daniel, que tiene 12 capítulos. Esos son los profetas mayores, estos de la derecha de su pantalla, y los profetas menores, que son 12. Curiosamente, sí son 12. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mire, 12, qué curioso. 12, ¿cuántos apóstoles eran? 12 también, hasta ahorita me está cayendo el 20. Bendito sea el Dios eterno. Así que, por fin hoy, empiezo con este resumen de la historia de Israel para poder llegar a un libro que he anhelado predicarles, que ha estado en mi corazón compartirles, y es el libro de Oseas de manera sistemática, verso por verso, como hemos venido haciendo con las enseñanzas del Mesías Yeshua, como lo hemos venido haciendo con otras cartas. Solo espero que el Eterno me dé vida para acabar este libro, ¿verdad? No es muy largo, no es muy grande. Mientras seguiremos también con las enseñanzas del Mesías Yeshua. Entonces, vamos a ver qué significa Oseas, ya que vamos a hablar de él. Él es el personaje principal. ¿De qué se trata Oseas? ¿Qué es Oseas? Oseas en hebreo es Oshea. Oshea. Es Oseas y es la palabra hebrea 1954 y se escribe de esta manera. Oshea. Oseas literalmente significa, ¿qué significa Oseas? Salvación. ¿Qué más significa Oseas? Libertador. ¿Qué significa Yeshua? Salvador. Salvación, Salvador. Entonces, quiero que entiendan, Isaías, Yeshaya, tiene la misma raíz que estos dos nombres, salvación. Salvación del Eterno. Entonces, ya que entendimos qué significa Oseas, es muy importante saber que el nombre de este profeta está muy ligado al nombre de Yeshua. Y la misión de Oseas también va a ir dándonos un ejemplo de la misión del Mesías, lo que él vino a hacer. Entonces, ya que la raíz etimológica del nombre de Oshea como Yeshua, nos hablan de salvación, nos hablan del Salvador. Esa es la razón por la cual el ángel le dijo a Miriam, la que conocemos en la Biblia como María, su nombre hebreo es Miriam, y les dijo también a José, el ángel Gabriel, ¿se acuerdan que les dio un mensaje? Y le dijo que le pusiera a Jesús, que le pusiera por nombre Yeshua. No le dijo Jesús porque no le habló en español, le habló en hebreo. Entonces le dijo, le pondrás por nombre Yeshua. Significa porque él salvará. ¿Salvará a quién? El mismo ángel Gabriel lo dijo, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, le aseguro que entendiendo la misión de Oseas, vamos a entender la misión del Mesías. Vamos a entender la misión de nuestro Salvador. Ahora, por otro lado, quiero decirles, si no entendemos los escritos de los profetas, si no entendemos a Oseas, nuestra comprensión del Evangelio va a ser muy poquito. Por eso hay muchos pastores incluso que no entienden el Evangelio. Para ellos el Evangelio nada más es acepta a Cristo, cree que Él murió y resucitó y punto. Sí, pero ¿a poco nada más vino a morir? No, Él vino en una misión específica. El problema es no hemos leído los profetas. No hemos predicado de los profetas. Por eso no se entiende el mensaje. Entonces, y Oseas, su historia está muy ligada a lo que se conoce como Nuevo Testamento. Y les tengo una pregunta. ¿Quiénes son los que se les llama gentiles en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, Pacto renovado? ¿Quiénes son los llamados gentiles?
Hay unas personas que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se les llama gentiles. Y de ahí la iglesia ha tomado que ellos son la iglesia gentil. Pero ¿quiénes son esos gentiles? ¿Quiénes eran para Pablo? ¿Quiénes eran para Pedro? ¿Quiénes eran esos gentiles para Jacobo? ¿Quiénes eran esos gentiles para los apóstoles? Entonces, bueno, les voy a decir claro. Los gentiles son todos los no israelitas. Todos los no judíos. Ese término, gentiles, es con el que se le conoce aún hoy en día a los que no son del pueblo de Israel. Tengo otra pregunta. ¿Quién fue el apóstol de Yeshua, de Jesús, enviado a predicar a los gentiles? ¿Quién fue ese apóstol? Pablo. ¿Cuál era su nombre hebreo? Porque ese es su nombre latino ya, latinizado. Su nombre hebreo es Shaul, como el primer rey de Israel. Shaul. ¿Ok? Entonces, y vamos a verlo, que la escritura nos diga que realmente él fue llamado. Si no, sería un invento nuestro. ¿Ok? Dice la escritura en Gálatas capítulo 2 y verso 7. Pablo hablando de Shaul, hablando de su llamado. Dice que antes, por el contrario, cuando fue a visitar a Pedro y a Jacobo, que fue nada más de entrada por salida, porque luego se fue a Arabia 3 años, dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué es la incircuncisión? ¿O quiénes son los incircuncisos? Claro, los que no son judíos, los que no son hebreos, los que no son israelitas. Entonces Pablo dice que a él le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro le fue encomendado el evangelio de la ¿qué? Entonces vamos a entender esto. ¿A quién le iba a ir a predicar Pablo? A los que en el Nuevo Testamento se les conoce como gentiles. ¿A quién le iba a predicar Pedro? Pues yo hubiera escogido a Pablo para los judíos y a Pedro para los gentiles. Es que Pablo sabía toda la Torá de memoria. Pero no, el Eterno sabe lo que estaba haciendo. Miren, les voy a mandar que no fue estudiado, que no tiene nada de sabiduría. Les va a dar una cátedra de lo que es la enseñanza, el propósito de la Escritura. Y que sabe todo, lo manda a debatir con cuanto predicador se encuentre. Entonces, luego dice en el verso 8, pues el que actúa en Pedro para hacerlo apóstol, para llamarlo como apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para que fuera apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Jacobo es el hermano del Señor Jesús, hermano de Yeshua. Y Cefas, ¿quién es Cefas o Kefas? Pedro. Y Juan, los 3 más importantes líderes de la comunidad que acababa de comenzar. Y aquí Pablo lo dice, estos 3 eran considerados columnas de la iglesia. Ellos nos dieron a mí y a Bernabé, ¿ok? Al hijo de consolación, la diestra, o sea, la mano en señal de compañerismo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a predicarle a la circuncisión. Llevamos 2 preguntas. Una, ¿qué es un gentil? Uno que no es israelita, que no nació como judío. 2, ¿quién fue el apóstol enviado a los gentiles? Shaul, ¿ok? Y 3, si una persona que no nació judía cree en el Mesías, cree en Cristo, una persona que ya le entregó su vida al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y considerando que el término gentil, ya lo vimos en nuestro estudio pasado, no significa una gente noble, no significa una gente buena, una gente bondadosa, significa un pagano, significa un idólatra.
Eso significa gentil. Eso es un gentil. Bueno, considerando lo que significa el término gentil, entonces, ¿es correcto que una persona cristiana se identifique como gentil? ¿Es correcto que un creyente en Jesús se identifique como pagano todavía? ¿Se identifique como uno que no es del pueblo del Eterno? Lo pregunto porque así es como la mayoría de los que creen en Jesús, en Yeshua, se identifican. La gran mayoría de pastores y de cristianos, y no los estoy tirando nada, yo así lo consideraba también, se identifican como gentiles. Y si no es correcto que se sigan identificando como gentiles, como paganos, como idólatras, entonces la pregunta es, ¿a qué nación deberían pertenecer? Ok, ya no son paganos. Ahora tienes que pertenecer a una nación, hablando espiritual y físicamente. ¿A qué nación debería de pertenecer un cristiano? Si ya no es un gentil, porque ya está en el pacto con el Dios de Israel. ¿Qué sucedió con todos los egipcios que estaban en Egipto y salieron estando en pacto con el Dios de Israel? ¿Siguieron siendo egipcios? No, se volvieron Israel. ¿Qué sucede entonces con Ruth, una moabita, una de los enemigos de Israel, que decide entrar en pacto con el Dios de Abraham? Y le dice a su suegra, a Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti. Donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios quiero que sea mi Dios. Ok. Y ella entra en pacto con el Dios de Abraham. ¿Siguió siendo una moabita? No. Sí, ahora era parte de Israel. Entonces, si un cristiano dice que ya no es gentil, que ya está en pacto con el Dios de Abraham, entonces, ¿a qué nación debería de pertenecer? No les respondo la pregunta. No la voy a responder. Quiero que se la hagan. Los que me escuchan, quiero que se pregunten, ¿a qué nación deberían de pertenecer? Y no la voy a responder porque quisiera que al último nos demos cuenta nosotros mismos. Y esta es una de las razones por las cuales hay tantas denominaciones, hermanos. Hay tantas iglesias, para que me entienda. ¿Por qué hay tantas iglesias? Tantas denominaciones. Tantas gente que agarra y hace su propio mundo, su propio imperio, su propia religión. Nadie está pensando en edificar para el reino de Dios. Todos queremos nuestro propio reino, cuando en realidad deberíamos de estar cumpliendo la profecía bíblica, no mi profecía. La profecía bíblica. ¿De qué nos habla la profecía bíblica? De edificar. Todos los gentiles, judíos, israelitas, hebreos, tendríamos que edificar el tabernáculo caído de David. O sea, que deberíamos de estar trabajando para que las 12 tribus de Israel sean restauradas. A eso vino el Mesías, ¿sí o no? A eso vino. Eso está esperando el judío ahorita todavía. Que restaure, no a los judíos, a las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que deberíamos de estar trabajando. Pero no, cada quien está trabajando para su concilio. No le importan los demás. Entonces, y le digo que deberíamos de estar trabajando para levantar ese tabernáculo, porque ese es el propósito de la salvación a los gentiles. Que se restaurara el tabernáculo caído de David. Eso fue lo que expresó por lo menos Jacobo en el concilio de Hechos capítulo 15. Y Jacobo lo toma, esa palabra, esa frase, tabernáculo caído de David, está en Amós. Y en Amós se refiere a los israelitas. Se refiere a las tribus del norte.
A ellos se refiere con ese tabernáculo que se va a restaurar. Entonces Jacobo entiende quiénes son esos gentiles que están viniendo y que en Hechos capítulo 15 están dialogando a ver qué van a hacer con esos que están llegando. ¿Cómo le van a hacer? Pues él entiende quiénes son. Pablo entiende quiénes son. Pedro entiende quiénes son. Por eso cuando escriben sus cartas, Jacobo, ¿a quién escribe? A las 12 tribus de la dispersión. Pedro, ¿a quién le escribe sus dos cartas? Pedro no le escribió a cristianos. Le escribió a los que estaban exiliados en la diáspora. A los 12 tribus de Israel. Entonces, amados hermanos, no hemos entendido muy bien el mensaje. Ahora, ya que ya saben que es un gentil, y que un gentil cuando entra en pacto con el Dios de Abraham, con el Dios de Israel, pues no es cristiano. Viene a ser parte de un pueblo santo, de una nación santa. Eso es lo que quiero que entienda. Usted puede llamarse cristiano, es correcto. No hay ningún problema con eso. Pero sobre todo, sepa que tiene una identidad en Cristo. Tenemos una identidad en el Mesías Yeshua. Entonces, cuando un creyente de origen gentil cree en el Mesías, de inmediato es injertado. ¿En dónde? Dice Romanos 11, en una planta que siempre tiene fruto. Y esta es la salvación que está anunciada. Mire, esto es un injerto. Se corta una rama de aquí, por ejemplo, mire. Se corta de esta manera. Y este es el buen olivo, para que me entienda. Este es un olivo que no da olivos, es silvestre, no sirve, así como las uvas agrias que se encuentra uno en el monte, en la montaña. No sé si nunca las encontraron grandotas, pero cómo te escaldan la boca, que si no tienes cuidado y no sabes, cuando menos te das cuenta tienes la boca reventada por andar de Cusco y tragando. Bueno, miren, a este árbol que no da fruto para nada, le cortan una rama. Y acá le cortan otra rama al árbol bueno. Y en lugar de esta rama es injertado ahí. Lo injertan y ahora esta rama del árbol que no daba fruto, estando aquí, empieza a dar fruto. Esa es la idea que nos transmite Pablo. Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado, ¿en dónde? En el buen olivo. ¿Cuánto más estos, los mismos hebreos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, el Eterno los cortó, pero Él puede volver a injertarlos, dice Pablo. ¿Cuánto más? Si tú que no eras nada, lo hizo contigo, pues cuánto más ellos. Como está escrito en Romanos 9. En Romanos 9 nos habla de esa, desde el capítulo 9 de Romanos en adelante nos habla de la salvación de Israel, la salvación de los gentiles. Y con eso contestamos a qué nación deberíamos de pertenecer como creyentes en Yeshua. Este mensaje que tenemos como propósito estudiar tiene el propósito de identificar quiénes son esos gentiles. En Oseas vamos a identificar quiénes son esos gentiles. A la vez vamos a ver cuál es el misterio que había estado escondido, pero que ya fue revelado. ¿Cuál es ese misterio que le fue revelado al apóstol Pablo? Pues que también los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, de la misma nación. ¿De cuál nación? Ahora, ¿qué nación habrá escogido Dios? Los judíos lo rechazaron. Los israelitas se perdieron. ¿Qué nación ahora es la nación de Dios? Sigue siendo Israel. Entonces, ¿a dónde somos injertados? ¿Quién es el olivo? Pues simplemente vea Zacarías, la profecía de Zacarías, capítulo 1 al 4. Ahí se va a dar cuenta quiénes son los olivos. Son los testigos de Dios. ¿Y quiénes han sido los testigos de Dios? La casa de Efraín y la casa de Judá son los dos olivos. Uno silvestre porque no da fruto. El otro, el que ha dado fruto. Bendito sea el Eterno. Pero da fruto porque Yeshua está ahí. Él es la raíz. Y Él es el que hace que todo el árbol dé fruto. No porque sean muy buenos los judíos. Aclaro eso. Bendito sea el Eterno. Entonces, ese misterio
Ya fue revelado. Ahora, ¿de cuál pueblo son coherederos? ¿De cuál pueblo son partícipes de las promesas? ¿A quién se le habían dado las promesas? A Israel. Entonces, ¿de qué pueblo somos? Ahora disfrutamos las promesas junto con ellos. ¿De qué pueblo somos coherederos? De la nación de Israel. Dije de Israel, no dije de judíos. Usted no es judío. ¿Ok? Nosotros no somos judíos. ¿Entendimos eso? Somos de la nación de Israel, bíblicamente hablando. Así que ese es el misterio que había estado escondido y que aún en la época de Pablo no se entendió el mensaje. Por eso lo apedreaban. Por eso lo golpeaban, por eso lo corrían de todo lugar, lo perseguían. Pero a Pablo y a los apóstoles les fue revelado este misterio, amados hermanos. Entonces, estoy convencido que es en los últimos tiempos cuando más se estará dando a conocer en su plenitud todo este misterio, hermanos. Eso es precisamente lo que trataremos en este estudio y a través de cada enseñanza, estar revelando este misterio. Que las personas de origen gentil que ahora han puesto su confianza en el Mesías ya no son más gentiles. Aquí les puse una diapositiva. Hay dos teologías. Una que se enseña como la teología del reemplazo. ¿Qué significa? Que Dios había escogido a Israel. ¿Ok? Que Dios escogió a Israel. Esto es lo que enseña la iglesia, en su mayoría. Y que de todo ese Israel solamente agarró un remanente. Un poquito ahí. ¿Y dónde los lleva ahora? Ahora, para que sean salvos, se tienen que volver cristianos. Esta es la teología del reemplazo. O sea, Dios le pegó una patada a Israel. Dios desechó a los judíos. Y ahora, nada más tiene la iglesia. Pero eso es antibíblico. Les puedo probar con la Biblia que Dios dice que mientras existan las estrellas, mientras exista el cielo, mientras exista el mar, hay una nación que dice, Dios ha desechado a su pueblo, pero es mentira. Yo no los he desechado mientras el mar siga haciendo olas. Esa es la señal de que yo no he desechado a mi pueblo, dice el Eterno. Eso está en Jeremías. Ok, la otra teología es la del remanente. Y esta es la más aceptada. Escogió a Israel. Ok, un remanente con todo eso. Solamente un remanente será salvo. Israel será grande, será numeroso como las estrellas del firmamento. Será como la arena del mar. Pero solamente un remanente será salvo. ¿Por qué? Porque la mayoría se pierden. Ahora, hay un pueblo que está llamando. ¿De dónde? De entre los gentiles. Pero a ese, ¿qué lo hace? A ese no lo adopta y dice, ya ahora ustedes son mi pueblo elegido. No, a ese lo injerta. A ese lo injerta. ¿A dónde? En su pueblo santo que le había llamado. Esa es la teología correcta. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ahora usted es parte de ¿qué nación? Pues de la nación del pacto. Ahora usted tiene una ciudadanía, no tal vez la estadounidense, pero la ciudadanía de Israel. Veamos un pasaje para comprobar lo que está en Romanos. Ya les dije, Romanos, léalo del 9 al 11 por lo menos esta noche, para que vean que trata del plan de la redención de Dios con Israel. En esos capítulos trata este tema de los judíos y la restauración. Y dice en Romanos, capítulo 9 y verso 24. Póngame atención porque yo no voy a ser muy extenso aquí. Porque esto nada más es una parte porque continúo. Romanos 9, 24. Pablo está diciendo a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. No solamente está llamando a un pueblo de ¿dónde? De los judíos, sino también de los gentiles. Pero de ambos, ya nos dijo en Efesios, hizo uno solo. No está haciendo dos pueblos. De ambos hizo uno. Derriba la pared y sigue teniendo un solo pueblo escogido. Y luego, mire, ahora, ¿qué hace Pablo? En el verso 25, rápidamente, dígame, ¿qué hace Pablo? Sí, pero ¿qué está haciendo? Está citando al profeta Oseas. O sea, él va a decirles como que les quiero probar esto. Les quiero probar esto que no lo estoy inventando, dice Pablo. Esto ya fue dicho por el profeta Oseas. Es lo que está diciéndonos Pablo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a quienes. A los que eran gentiles. Llamaré pueblo mío
al que no era mi pueblo. Y a la no amada le voy a decir Ruhamá. Ok, le voy a decir amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados, ¿cómo? Hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Amados hermanos, una pregunta. Una pregunta. ¿En qué lugar se les dijo, ustedes ya no son mi pueblo? ¿En qué lugar geográfico del mundo? ¿A dónde estaba predicando Oseas? Ok, ahí mismo se les va a decir, ustedes son mi pueblo. O sea, que tienes que ser de Israel para que se te diga que eres pueblo del Eterno. Si no, pues no calificaría. Vamos a ir a otro pasaje. Romanos, creo que por aquí lo tengo. Ok, bueno. A estos, a los que Dios llamó, a los que el Eterno llamó, a sus discípulos, los llamó para enviarlos ¿a qué? A pescar. Así que usted es uno de esos pescadores. Entonces, Pablo menciona específicamente al profeta Oseas. ¿Por qué Pablo tiene que utilizar un texto de la casa de Israel, del reino del norte, de la profecía de Oseas, y la aplica a los gentiles, como él dice en el verso 24? Pablo utiliza un texto del profeta Oseas, en el cual claramente se habla de las 10 tribus. Habla específicamente del reino del norte de Israel, conocida en la Biblia como casa de Efraín. ¿Por qué Pablo lo aplica a los cristianos? Amados hermanos, por una sencilla razón, Pablo entendió quiénes eran esos gentiles que estaban en Corintio. Él entendió quiénes eran esos corintios, esos gentiles de Éfeso, esos gentiles de Galacia. Él entendió quiénes eran todos ellos. Entonces, amados hermanos, vamos a seguir adelante y les voy a mostrar un símbolo que usted mira en muchos carros, sobre todo los domingos. En la mañana iba atrás en el carro, llevan muchos símbolos. A veces nada más el carro es cristiano, ¿verdad? Es un símbolo cristiano. Ok. Y quiero mostrarles este texto, este dibujo, porque es un símbolo que se ha usado desde que empezó la llamada iglesia de Jesús. ¿Por qué se identificaban con un pescado? ¿A poco nomás porque Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿O por qué? Porque a Pedro le dijo, desde ahora serás pescador de hombres, y lo envió a pescar a las naciones. Bueno, amados hermanos, voy a mostrarles otro texto. Otra que está. Esta es, miren, cuando esta mano derecha debería estar sobre el hijo mayor, llamado Manasés. En la mano derecha era la mano con la que se daba la bendición al hijo primogénito. Sin embargo, usted ve a Jacob cambiando la mano a propósito y la pone en la mano en la cabeza del hijo menor. ¿Cómo se llama el hijo menor? ¿Qué significa Efraín? Fructífero. Fructífero. Entonces, lo ve José y le molesta. Le molesta porque a él también lo eligieron por sobre sus hermanos como hijo primogénito, siendo uno de los menores. Y eso le trajo un sinfín de problemas y él no quiere que eso le pase a sus hijos. Por eso se enoja y dice, no así, padre mío, no. Este no es el primogénito. Cambia la mano. El otro es el primogénito. ¿Y qué le contesta Jacob? Lo sé, hijo mío, lo sé. Pero el menor, Efraín, será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. Amados hermanos, estos símbolos, este símbolo que está formando, vean esto que forma con sus manos, es el que forma el símbolo del pez. La palabra que usa aquí, multitud, es la palabra importante. Ya vamos a ver por qué
está relacionada con pescado. Ahora que ya vimos estas dos fotos que les quería mostrar, para presentarles donde Jacob bendice a los hijos de José, de esa forma, cuando él pone sus manos así, forma la figura del pez. Fue también cuando de sus labios salió una profecía muy significativa, muy especial. Fue una bendición para José, pero se la da a sus hijos, y sobre todo la bendición más grande se la da al hijo menor. ¿Quién de los hijos fue el que se gastó la herencia y se fue a una provincia y perdió todo y le pidió la herencia al padre y andaba perdido y luego regresó? ¿Quién era? El hijo menor. Perdió la herencia y le dijo, padre, el hijo pródigo, para que entiendan. Bueno, todo esto se va a ir relacionando. Por eso les dije que necesitamos conocer la historia. Entonces, esa ocasión que Jacob, ya anciano, y aparentemente porque no ve, pero él dice, yo sé lo que estoy haciendo, da esa profecía. Vamos a ver que dice a su hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Y vamos a ver el texto bíblico, y dice Génesis 48:14. Entonces Israel extendió su mano, Israel es Jacob, su mano derecha, y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor, colocando así sus manos adrede, a propósito, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José, pero lo bendijo en sus dos hijos, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga ¿a quién? A estos jóvenes, y sea perpetuado, o sea, mi nombre permanezca en ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Verso 18 del capítulo 48 de Génesis. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque o sea, Manasés, a donde quería cambiar la mano, es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Verso 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Yo sé lo que estoy haciendo, José. También él, o sea, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano, ¿cuál hermano? El menor, será más grande que él, y su descendencia formará Melo Agoyim. ¿Qué es Melo Agoyim? Multitud de naciones. Melo Agoyim significa multitud de naciones. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas en multitud. Capítulo 17 de Génesis. Abraham, porque estaba así como el hermano, mi hijo, no tengo hijos, Señor, aquí. ¿Qué pasó, Señor? Mira, levanta tus ojos al cielo. Cuenta las estrellas y las puedes contar. No, pues no, son muchísimas. Así será tu descendencia. Como las estrellas en multitud. El nombre Abraham significa padre de pueblos, padre de naciones, padre de países. Y a él se le profetizó que su descendencia llenaría las naciones, que su descendencia formaría multitud de naciones. Incluso le dijo, de tu descendencia saldrán reyes y naciones. Entonces, muchos presidentes que hay son hijos de Abraham, por si no lo sabe. Muchos. Porque el Eterno lo dijo, si no estaría mintiendo, ¿ok? Y ahora la pregunta es, para que eso sucediera, para que Abraham se convirtiera en padre de naciones, la descendencia de Israel tendría que ser mezclada entre las naciones. La descendencia biológica de Abraham tendría que también ir a las naciones, y de esa descendencia vendría la bendición a todos los pueblos, como ahora estamos viendo. Vuelvo a repetir, ¿cómo se cumpliría esa profecía?
Lo impresionante es que esa profecía pues empieza a cumplirse con él, con Abraham. El hombre que Dios llama y con el que empieza nuestro recorrido, ya no de José, de la historia. Y vamos a llegar en esa historia hasta Oseas, y ahí vamos a darnos cuenta cómo se cumple el plan del Padre Eterno. Bueno, vamos a ir entonces al llamamiento del hombre con el que empieza todo. El llamamiento de Abraham. El que vino a ser el padre de los hebreos. El que es el padre de Israel. Lo llama el Eterno estando en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, en Irak. Era un descendiente de Irak, de los que ahora están en Irak. Lo llama a salir de la tierra donde él vivía. Lo llama a salir de esa tierra de Irak, de lo que era Babilonia también. El Eterno lo llama a salir de ahí, que deje a sus parientes, que deje su casa, así como a usted. Lo mandó salir de donde usted se encontraba, tal vez allá en su tierra. Ese hombre obedeció la voz del Eterno. Abraham obedece a la voz del Eterno, pero recuerde que no podía tener hijos, su esposa. Su esposa era estéril. Se aleja de sus parientes. Sin embargo, un día se le da la promesa. Y ese día llegó cuando nace el hijo de la promesa. El hijo de la promesa se llamaba Isaac. Acuérdense que tuvo muchos más hijos con otras mujeres que no fue Sara. ¿Ok? Tuvo más hijos. Por ejemplo, uno llamado Ismael con Agar. Tuvo otra esposa después de Sara llamada Setura, donde tuvo más hijos. ¿Ok? Sin embargo, el hijo de la promesa, de donde iba a venir la bendición, de donde se multiplicarían esas naciones, sobre todo, era en él, en Isaac. Isaac tiene una esposa también que no puede tener hijos. Pero después de orar por ella, tuvo gemelos. Esaú, el velludo, el peludo, y Jacob, el lampiño. ¿Ok? Pasado el tiempo, los muchachos crecieron y fue Jacob el que recibe la bendición de la primogenitura. Aquí la Biblia nos cuenta cómo pasó, ¿verdad? Y aunque fue aparentemente con engaños, aparentemente de una manera no tan ética como tendría que ser, acuérdese una cosa, Esaú había vendido su primogenitura, la cambió por un plato de lentejas. Entonces, legalmente, ¿a quién le pertenecía la primogenitura después de que el primogénito la vendió? A Jacob. Entonces, el Eterno permitió o estuvo de acuerdo, ¿verdad? En algunas cosas que pasaron para que este hombre obtuviera la primogenitura, Jacob. En él se empieza a ver el cumplimiento. Con Abraham, pues no se mira casi nada. Con Isaac, nada más 2 hijos. Pero ya con Jacob se empieza a ver el cumplimiento de la promesa. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Y entre todos esos hijos tuvo uno llamado José. El hijo amado, el hijo primogénito de su esposa que él amaba, Raquel. ¿Ok? Y aun cuando vivieron una vida no tan agradable delante del Eterno, con todo y las artimañas de los hijos de Jacob, que vendieron a José, al hijo amado de Jacob, lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto ese hijo. Allá es vendido como esclavo. Sin embargo, en todo momento el Eterno lo estaba guiando con su mano poderosa. Y José, su nombre hebreo es Yosef, llegó después de algunos contratiempos, ¿verdad? Que vivió, por supuesto, después de vivir como esclavo. Llegó a un puesto muy alto, como gobernador de todo Egipto, donde solamente el faraón estaba por encima de José en autoridad. Siendo gobernador de Egipto y por la revelación
que había dado el Eterno tanto a Faraón como a Yosef, sembró en muchas cantidades y cosechó también grandes cantidades de trigo, de comida. De pronto vino un hambre terrible que estaba anunciada por el Eterno, y entonces toda la gente iba a Egipto a comprar comida, porque en Egipto era el único lugar donde había provisión de comida, porque el Eterno había capacitado a José para almacenar comida. Entonces subía la gente de toda la tierra a comprar comida a Egipto, o descendían, más que nada, a Egipto. También llegaron los hermanos de José un día a comprar comida, y ya conocen la historia. En la primera vez que ellos llegan no se da a conocer a ellos, pero en la segunda ocasión que van a comprar comida, se da a conocer a sus hermanos después de probarlos, ¿verdad? Y les dice que él es el que habían vendido. Después de explicarles que era la mano de Dios el que lo tenía ahí, manda a traer a su padre y a su familia que se establezcan en Egipto. Y en Egipto se establecen en aquel entonces en lo mejor de la tierra que había en aquel momento. Acuérdense que era tiempo de hambre. En Egipto todo estuvo bien, ¿ok? Hasta que muere José. Hasta que muere José. Mientras vivía José todo estaba perfecto, todo era bendición, todo era maravilla ahí. Entonces el hombre por el que habían ido a vivir a Egipto muere. También mueren los hermanos, no nos dice la Biblia, pero también mueren los hermanos que lo vendieron. Y bueno, después de que muere José, se levanta un faraón que solamente vio enemigos en ese pueblo. Ya no los mira como un pueblo que le había traído bendición. Entonces empieza a verlos como sus enemigos, y empezó entonces un periodo de angustia para el pueblo de Israel, que fue el periodo de la esclavitud en Egipto, donde son maltratados, donde son golpeados, donde son matados. Cada hijo varón que nacía era muerto. Esa historia ya la saben, así que solo lo menciono para recordarlo, ¿ok? En ese periodo de angustia, en Egipto, Dios preservó la vida de un niño llamado Moisés. Ese niño que fue preservado, lo echaron en una canasta al río Nilo, ¿verdad? La madre, pues guiada por el Eterno, fue lo único que se le ocurre hacer. Y curiosamente, la hija del faraón, el que odiaba a los niños, el que odiaba a los hebreos, estaba ahí en el río cuando ese niño fue echado ahí. Y ella lo toma, lo recoge, lo adopta, la hija del faraón, la hija de ese hombre que estaba en contra de ese pueblo. Adopta a ese niño, y así creció Moisés como un egipcio, pensando que era un egipcio. Cuando ya era grande de edad, sin embargo, Dios empieza a inquietar su corazón. Y un día va a visitar a sus hermanos que viven en esclavitud, que viven golpeados, ¿verdad?, por la adversidad, por los capataces. Mira a un hebreo que está siendo golpeado por un egipcio, y queriendo defender al hebreo, pues termina matando al egipcio. Eso provoca la salida de Moisés de la tierra que él amaba. Él estaba bien. Y se fue a la tierra de Madián, lo que ahora se conoce como Arabia. Y estando ahí en Arabia, apacentando las ovejas de su suegro Yetro, ¿ok? Estando en Arabia, se le aparece el Eterno, recuerdan, en una zarza que no se consumía, que no se quemaba. Y en esa zarza es la que usa el Eterno para hacerle un llamado a Moisés. Ahora sí, ya preparó su corazón como un corazón de pastor, ya no de un hombre guerrero, porque allá quiso defenderlo con las artes egipcias que había aprendido. Ahora en el desierto piensa como pastor, actúa como pastor. Por fin está listo para ir y ser líder de un pueblo, que no lo iba a llevar a la guerra, lo iba a llevar a la presencia del Eterno. Por eso el Eterno no lo usa en aquel entonces, cuando él usa sus dotes de soldado que tenía. Entonces ahora lo usa como el líder que ha de hacer salir a su pueblo de Egipto.
Después de que Dios, por supuesto, muestre su gran poder y su gran gloria. ¿Cómo lo mostró? Con 10 plagas que envía sobre Egipto, sobre su gente y sobre su ganado. Por fin, un día, salen de Egipto después de celebrar una festividad bien importante, la que acabamos de celebrar nosotros. Pesaj, Pascua. Por fin son liberados y se van ¿a dónde? Al monte de la alianza. ¿Ok? Al monte que se conoce como el monte Sinaí, como el monte Horeb, también así se conoce. ¿Ok? Ahí los lleva el Eterno al mismo lugar donde le hizo el llamado a Moisés. ¿Por qué? Acuérdense que la señal que le dijo, la señal que te doy es que en este mismo monte me van a adorar. Los lleva a ese monte, al monte Sinaí, que está en Arabia, no está en Egipto. Si Moisés está huyendo de Egipto, no se va a quedar en Egipto, ¿verdad que no? Entonces se fue a Arabia. Sencillamente estaba en Arabia. Ahora, si Moisés estaba en Arabia, ¿qué hace Moisés pastoreando las ovejas en Egipto? Porque ahora donde los llevan al monte Sinaí está en Egipto. Entonces, ¿qué hace Moisés? Cruzándose la frontera y pastoreando las ovejas del suegro en Egipto, si allá lo están buscando para matarlo. Y él huyó porque tenía miedo. No es concebible. Nos están dando ahí, por favor, entiendan a todos los que van de viaje a Israel, les dan gato por liebre ahí. Lo siento, les tengo que decir la verdad. Entonces, amados hermanos, en ese monte donde le hace el llamado a Moisés, les da palabras de vida. Les da la Torá. Lo que se llama ley de Moisés, que es ley de Dios. Y que no sería ley, sino instrucción de Dios. Una instrucción para vivir. Y estuvieron un año completo en ese lugar. Siempre pensamos que estuvieron como 3, 4 días, 5 y se fueron una semana, un mes. Estuvieron un año completo ahí. Hasta el año fue que acabaron el tabernáculo y entonces sí, la nube se movió y tuvieron que moverse ellos también. Un año completo están ahí. Después de permanecer un año en el monte Sinaí, partieron a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después de deambular por el desierto 40 años, muere Moisés y ¿quién queda como líder? Josué. Josué es el hombre que queda como líder de la nación. Es el hombre que usó y Josué tiene también el mismo nombre que el Mesías. Yehoshua, el Eterno salva. Y este Yehoshua es el que introduce ¿a quién? A los hijos de Israel a la tierra prometida. ¿Quién te va a introducir a ti a la tierra prometida? Yeshua. Bendito su nombre. Entonces, una vez que entran a la tierra prometida, se establecieron las 12 tribus en lo que era el territorio que el Eterno les había dado. Ya que entraron a esa tierra y se establecen en un territorio que tenían que conquistar y que les fue asignado por suertes por medio del Eterno. La conquistaron la parte que pudieron, otra parte no, porque el Eterno los dejó ahí para probarlos con esas naciones. Después de la conquista de aquella tierra, ocurrió esa conquista en el tiempo de Josué, que era el sucesor de Moisés. Después de él viene la época de los jueces. Y en este periodo de los jueces fue un periodo oscuro de la historia de Israel. Porque como ya no quedó otro líder con el carácter de Moisés, ya no estaba otro líder con el carácter de Josué, ahora la gente estaba descansando en su territorio, ya tenía las bendiciones y es un peligro cuando estamos bien bendecidos. Cuando no tenemos bendiciones, estamos clamando y suplicando y orando y llorando, Señor, bendícenos. Cuando todo lo tenemos, andamos buscando en qué gastarnos esa bendición. Andamos viendo en cómo hacerle para que esa bendición, pues, acabar con ella. Entonces, amados hermanos, estaban en sus conquistas y nació una generación a la cual ya no le hablaban de las bendiciones de Adonai. Una generación que ya no vio los milagros en el desierto, que ya no vio lo que había sucedido, que ya no conocía los hechos poderosos con que el Eterno los había llevado a esa tierra. Ya no sabían de Egipto.
Esa generación se caracterizó, como lo dice la Escritura, por no conocer a Dios. Eso ya lo estudiamos con más detalle en nuestro resumen del libro de los Jueces. Y esa generación se caracterizó por hacer lo malo. Fue un tiempo donde dice la Escritura que cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Así lo dice la Escritura. ¿Qué sucede después del periodo de los jueces? Después del periodo de los jueces vino la época conocida como la monarquía. Y tenemos al primer rey, porque pidieron un rey, ¿verdad? En el tiempo del profeta y juez también. Samuel era un profeta y era un juez, prácticamente uno de los últimos jueces, porque luego también fueron sus hijos jueces, pero ya sus hijos ya no se cuentan porque pues hicieron lo malo también. Pero en el tiempo de Samuel, el Eterno levanta al primer rey llamado Saúl, un hombre que empezó guerras, que empezó a conquistar, pero que desobedece terriblemente al Eterno. Entonces, como este rey es bien desobediente, el Eterno levanta a un hombre, al dulce cantor de Israel, llamado David, como el segundo rey, y le promete que si él anda en los caminos de los cuales se olvidó Saúl, él lo va a bendecir. Y este hombre es la imagen de lo, pues con todos esos defectos, de lo que es la fidelidad a Dios. ¿Cuál fue el tercer rey? El tercer rey es el hijo de David. Ahora sí permanece su reino. Desde ahí empieza la dinastía de David. Y el tercer rey se llama Salomón, que es el que edificó el templo para el Eterno. El templo que David tenía en su corazón hacer. Y podríamos decir que durante el reinado de Salomón, esa fue la época dorada de la nación de Israel. Sin embargo, Salomón en sus días ya de anciano, comenzó a vivir un periodo de decadencia espiritual, lo que sucede a cualquier persona que se descuida y empieza, no, ya estoy bien, ya me sé la Biblia, ya sé lo que va a pasar. Dice alguien por ahí, ya sé lo que va a predicar el pastor, ya se lo saben todo. Y como ya lo saben todo, empieza una decadencia que cuando los ves, están muertos espiritualmente. Eso le pasó a Salomón. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es que el hombre más sabio que había en la tierra, que había existido hasta ese entonces, pudo terminar haciendo lo que al Eterno no le agradaba? ¿Cómo es posible? Si se supone que era el hombre más sabio. Bueno, siempre hay amigos o siempre hay mujeres que te inclinan a hacer lo que no es correcto. Y en este caso fueron todas las esposas que tuvo este Salomón. 700 esposas para ser exactos. Y 300 amantes o concubinas. Ahora, como era un tiempo de gloria, ahora, es que miren, nunca el hombre está contento. Tiene una, quiere dos. Tiene dos, quiere tres. Tiene tres, quiere 10. Y como lo podemos ver, David tuvo como unas 10 esposas, pues no se sació con 10. Su hijo no se sació con 100. No se sació con 200 esposas, con 500, 400, hombre, una por cada día del año. No se sació. ¿Cada cuánto tiempo cree que miraba a la número 700? La otra, que haya sido bien lujurioso y que a cada rato estuviera teniendo relaciones, hermano. Acuérdese que él mismo expresa que lo experimenté todo, no le negué nada a mi cuerpo. Cuando nos escribe el libro de Eclesiastés. Bueno, eso nos quiere decir que no importa la inteligencia que tengamos. Hay cosas que te borran, que te bloquean la sabiduría, hermano. En este tiempo de gloria, todos los pueblos querían estar en paz con Salomón. Pues era tremendo Salomón. Todos querían estar en paz con Israel. Así que prácticamente Salomón se casó con cuanta hija de rey había a su alrededor. Se casó con todas las hijas de los reyes. Y pues todos eran sus suegros. De modo que le hicieran guerra.
Todos le llevaban presentes. Había en aquel entonces una armonía, una paz, que por supuesto no duraría toda la vida. ¿Por qué? Porque en los mismos días de su vejez empieza a haber un declive de la nación. Sus mismos suegros murieron y ahora sí los que quedaron le empiezan a hacer guerra. Cuando Salomón era ya viejo, sucede que sus esposas inclinaron su corazón a los dioses que ellos nunca dejaron de adorar. Ahí nos comprueba la Biblia que ellas nunca dejaron de adorarla. Y él, ya siendo viejo, pues se olvidó del Dios que lo había bendecido y puesto muy en alto. Empieza Salomón a adorar los dioses que nunca debió adorar. Y no debió adorarlos porque eso hizo que se apartara de la Torah de Dios. Se apartó de la instrucción de Dios. Se apartó de la palabra de vida que el Eterno le había dado a su pueblo en el monte Sinaí. Y como no obedecimos, y cuando no se le hace caso a la palabra del Eterno, ¿qué viene como siguiente? Bueno, en lugar de que vengan las bendiciones, a Salomón lo persiguieron todas las bendiciones. Pero ahora deja de obedecer al Eterno, ¿y qué viene después? La otra parte que escribió el Eterno, las maldiciones. Entonces el Eterno trajo como consecuencia un juicio a la casa de Salomón, así que le envía un profeta y le advirtió de su pecado. Le dijo que iba a dividir su reino, pero que por misericordia a David no le iba a hacerlo en sus días, sino en los días de su hijo, y que le iba a quitar la mayor parte del reinado, 10 tribus de las 12 que había. En sí dijo, te voy a dejar una nada más. El Eterno, su plan era quitarle 11. ¿Ok? Y nada más dejarlo con una. Amados hermanos, y precisamente el Eterno le da esa mayor parte de tribus a un descendiente de un hombre que bendijo Jacob, que le dio la primogenitura. ¿Cómo se llamaba ese hombre que bendijo Jacob, ese hijo que bendijo Jacob? ¿Se acuerdan? Efraín, exactamente. Al que le da las 10 tribus es a un hombre de la descendencia de Efraín. Aquí es donde vamos a empezar a ver cómo se desarrolla la historia. ¿Ok? Mucho ojo aquí, dicen por ahí. Porque aquí empieza a cumplirse lo que profetiza Jacob. Por eso les dije que era importante ver la historia para llegar hasta este punto. ¿Ok? Aquí ya se menciona al personaje que Jacob bendijo. Dijo, en él, en su descendencia, va a ser perpetuado mi nombre. En él se va a cumplir la promesa de ¿qué? De Melo Agoyim, multitud de naciones. Y efectivamente, el Eterno divide el reino en los días del hijo de Salomón llamado Roboam. En ese tiempo se dividen en 2 pueblos. Aquí es donde ya vemos a 2 campamentos, a 2 casas, a 2 pueblos. El Eterno le da el liderazgo de 10 tribus al hombre llamado Jeroboam. A él le da el liderazgo de las 10 tribus. Y a un hijo de Salomón llamado Roboam le da solamente 2 tribus por misericordia, que se conoce como el reino del sur o casa de Judá. Y recuerde, solamente fue por la promesa que le había dado a David, que siempre tendría un hijo suyo de David que reinara en Jerusalén, y porque de ahí vendría el Salvador del mundo. Solamente por eso no le quitó todo el reino a Salomón, como lo había hecho con Saúl. Acuérdense que a Saúl le quitó todo el reino, ¿verdad que sí? Entonces pudo haberlo hecho lo mismo con Salomón, pero no lo hizo por la promesa que tenía. Entonces, así es que divide el reino el Eterno, amados hermanos. Se divide la nación de Israel y ahora son 2 pueblos. Uno, casa de Efraín, el otro, casa de Judá. A partir de este momento que se dividen, cuando está el hijo de Salomón, a las tribus del norte se les llama reino de Israel, casa de Israel, o también se le conoce como el casa de Efraín. Aquí es con este hombre que empieza todo, amados hermanos. El Eterno les dio promesas, ¿ok? Le dio palabras de bendición. Al otro reino
que queda del hijo de Salomón, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como la casa de Judá, como la casa de David, o los judíos que son hoy en día. Entonces, al reino del norte se le da el nombre de Efraín, y se les llamó así porque el primer hombre que los lideró, que fue su líder, que fue su rey, era descendiente de la casa de Efraín. Ese hombre se llamaba, ¿cómo dijimos que se llamaba? Jeroboam. A él se le apareció un profeta en los días de Salomón. Esta historia empieza en los días de Salomón. Cuando el Eterno le dijo a Salomón, te voy a quitar el reino, entonces manda al profeta Ahías, que aquí está rompiendo su traje, su túnica, pero dice que rompió su talit, su capa, no la túnica, ¿ok? Y le habla a Jeroboam y le dice, si tú andas en el camino de la obediencia a la Torah, te voy a engrandecer tu reino, más de lo que hice con David. Oiga, qué promesa tan grande tenía. Pero otra pregunta, ¿a poco el Eterno no sabía que este se iba a ser un sinvergüenza? Bueno, sea como sea, estaba en sus planes. El primer rey de la casa de Israel hizo cosas muy erradas. A pesar de la advertencia y a pesar de la promesa que tenía. ¿A cuánto pastor? ¿Usted cree que cuando Dios llama a un pastor le dice, mira, te voy a levantar, pero luego te vas a perder, te vas a ir con la secretaria y todo va a acabar? No, le dice, si tú me obedeces, te voy a engrandecer, te voy a poner en alto. A todos nos dice lo mismo. Tristemente no todos hacemos caso. El ejemplo es Jeroboam, como una medida de independencia, de independizarse de Judá, como una manera de preservar su reino, como una manera de guardar sus propios intereses, le prohíbe a los miembros de su pueblo, le prohíbe a la nación del norte, le prohíbe a la casa de Efraín seguir celebrando las festividades del Eterno junto con la casa de Judá. Les prohíbe que vayan a Judá a celebrar las fiestas del Eterno como estaba escrito, no como querían. Dios escogió la ciudad de Jerusalén para que todo su pueblo se reuniera. ¿Para qué? Para que no empezara a haber denominaciones. Para que no empezara a haber diferentes tipos de iglesias. Para que fueran un solo pueblo. Ese es el propósito de Adonai. Sin embargo, este hombre prohíbe que celebren las fiestas del Eterno. Jeroboam es el primer líder de la historia que prohíbe judaizar. ¿Por qué lo digo así? Jeroboam es el primer líder de un pueblo que le impide a su gente que haga lo que está haciendo la casa de Judá. Y esto solamente es una sombra de lo que ha sucedido con un sinfín de numerosos líderes religiosos que tienen miedo, que tienen pavor de todo lo que sea judío o huela a judío. Y prohíben a sus congregaciones, no quiero nada judío aquí. Shofar, no, deje de tocarlo. Danza, aquí no se hace. Talit, aquí no se usa. Aquí no se dice Shalom. Aquí no se dice Yeshua. Y nada de lo que tenga que ver con judío. Así que Jeroboam, ante ese temor de perder su reino, de que la casa de Efraín fuera a celebrar las fiestas del Eterno a Judá, y pensando que se le fueran a quedar allá, porque ese es el miedo. No, ¿qué tal si los dejo ir a la congregación aquella? Se van a querer quedar allá. Bueno, puso en marcha una nueva religión. Y desde entonces, las fiestas del Eterno vinieron a ser celebradas solamente por la casa de Judá. Por eso salió la frase, la fiesta de los judíos. Pero aclaro, no es la fiesta de los judíos. ¿Ok? Es las fiestas del Eterno. Por esa razón, Jeroboam estableció una nueva religión. Y aquí vemos al rey con sus sacerdotes que él puso, ya no de la tribu de Leví, haciendo becerros de oro para que lo adoraran. Puso 2 becerros de oro para que su pueblo los adorara. Uno lo puso en el norte de Israel, allá cerca de lo que es el Asiria, en los altos del Golán. Y el otro lo puso en el sur, en la frontera de lo que es Judá y Samaria. Ahí les puso uno en cada frontera del país. ¿Para qué? Para que los adoraran. Además hizo templos paganos, por supuesto, no templos para el Eterno.
Puso sacerdotes que no eran descendientes de Leví, simplemente los que querían, no eran los ordenados por el Eterno, no eran los que descendientes de Aarón. Puso a sus amigos de sacerdotes, puso a los que querían de sacerdotes. Amados hermanos, Jeroboam no obedece al Eterno. De tener sacerdotes descendientes de Leví, pone los que él quiere. Y los que querían, amados hermanos, empezaron a hacer los ritos como se les ocurrió, y empezó entonces Jeroboam a inventarse fiestas de su propio corazón. Y es exactamente lo que hace hoy en día la religión. Se ha inventado fiestas de su propio corazón, fiestas no bíblicas, fiestas que no son del Eterno. Voy a ser claro, Día de las Madres no lo ordenó el Eterno. Navidad no lo ordenó el Eterno. Easter no lo ordenó el Eterno. Halloween no lo ordenó el Eterno. Día del Padre no lo ordenó el Eterno. 5 de mayo no lo ordenó el Eterno. No, nada de eso. Día del Pastor no está en el calendario del Eterno. Día de la Pastora menos. No está. Y eso es lo que están celebrando las gentes hoy en día con los ojos vendados, porque Jeroboam nos está guiando hacia esa religión, hacia esa fiesta pagana. Son fiestas paganas. Lo tengo que decir, lo siento, son fiestas mundanas. A ningún cristiano se les ocurrió eso. Son fiestas paganas. ¿Y las fiestas del Eterno? Oh, no, yo no celebro eso. Prefieren celebrar Thanksgiving que celebrar las fiestas del Eterno. Prefieren celebrar 5 de mayo. Amados hermanos, entonces, como Jeroboam hace su nueva religión, hace sus propias fiestas, el Eterno le empieza a enviar profetas y le advierte a la casa de Efraín, y le advirtió a cada uno de los reyes que gobernaron en el norte, que si no se arrepentían y si no se volvían a su palabra, el Eterno iba a traer un ejército que los iba a conquistar, que se los iba a llevar a la casa de Efraín, se la llevaría lejos, la dispersaría entre las naciones. Esas fueron las advertencias del Padre Eterno. Sin embargo, ¿qué cree? No hicieron caso. Y finalmente, en el año 722, se cumplió lo que el Eterno había estado anunciando. Principalmente lo que anunció por medio de Oseas. Ahora, volvemos a repetir. ¿Cómo se cumple todo esto cuando llegamos al punto de Oseas? Vamos a las bendiciones que hace Jacob cuando está a punto de morir. Ya lo vimos un poco, pero vamos a verlo. Génesis 48:15. Y dice la escritura que Jacob bendijo a José, pero la bendición la hace sobre sus hijos, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, que dijo Jacob, bendiga a estos jóvenes, los que él está dando la bendición. ¿Ok? ¿Y qué les dice? Y sea perpetuado en ellos mi nombre, en Efraín sobre todo, en Efraín. Y dice, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí hay una palabra que quiero que analicemos. Es la palabra multiplíquense. Esa palabra es la palabra hebrea número 1711. Y es la palabra dagu. Es raíz primaria de moverse rápidamente. Usado solamente como un denominativo, y esta palabra viene de la palabra 1709. Y dice que significa, esta palabra dagu significa desovar, hacerse numeroso, multiplicarse. ¿Y qué es desovar? Biólogo marino, ¿qué es desovar? Si no sabe, para que yo se lo diga. Desovar, es cuando el pescado suelta toda su hueva. Ahora, ¿cuántos huevos puede soltar? También se refiere, por supuesto, cuando un anfibio, una rana, ¿verdad? Un renacuajo, también suelta sus huevos. Esto también es desovar. Ok, pero sobre todo se refiere, pero el Eterno no está hablando de renacuajos, está hablando de pescados.
Y vamos a ver por qué. Porque la palabra viene de la palabra hebrea 1709. Entonces, ¿qué significa Dagú? Háganse numerosos. Pero viene de la palabra hebrea 1709. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra 1709? Es la palabra Dag, de donde viene Dagón. ¿Ok? Y Dagón, o Dag, perdón, es una palabra que aparece en Nehemías capítulo 13, verso 16, donde dice que venían los tirios y que venían los de otros pueblos trayendo pescado, trayendo Dag, a vender adentro de la ciudad que él estaba reconstruyendo, y les prohibí que volvieran a vender, a vender en Shabbat. Entonces dice que esta palabra es la misma, mire, de acá arriba, la que tenemos, significa pez. Dag es un pez. ¿Por qué significa pez? ¿Por qué significa Dag, pez? Por lo prolífico, o sea, por lo multiplicado que se hacen, por la gran cantidad de hijos que tienen. Y es porque es movido por la acción vibradora de la cola. Se mueve rápido. Pez, frecuentemente usado de uso colectivo, y es un pescado, es pescador o es un pez. Eso significa. Entonces, como ya lo mencionamos nosotros, la profecía de Oseas es una profecía dirigida. Esta es una diapositiva que tenemos aquí para que se dé cuenta cuál es el árbol y quién es la raíz. La raíz es Yeshua. Yeshua es la raíz de David. La raíz de Abraham es antes que Abraham fuese, ¿qué dijo él? Yo soy. Él es el que sustenta todo el árbol. Abraham, el padre de la nación, tuvo a Isaac. Aquí tenemos toda la historia. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿ok? 12 hijos que después se dividieron en dos pueblos, que uno era Judá y el otro era Efraín. Esta rama fue la que fue cortada. Esta rama fue la que fue cortada. Esta no. Esta sigue estando en pie. Esta rama fue cortada y ahí han sido injertados, amados hermanos, muchos que se dicen ahora que son gentiles. Ok, entonces, esta profecía de Oseas es dirigida a esta parte, a la casa de Efraín, a las 10 tribus. ¿Por qué? Porque se prostituyeron, porque adulteraron de manera espiritual, más claro, adoraron ídolos. Ese acto prohibido por Dios de idolatría se le conoce como prostitución espiritual, hermanos. Así se conoce en la Biblia. Yo no lo inventé. Al adorar otros dioses, se apartaron de la fe de Abraham, de la fe de Isaac, de la fe de Jacob, y empezaron a adoptar costumbres de las naciones. Por esa razón es que el Eterno envía a Oseas para darles un mensaje final, para darles un mensaje de que volvieran al Eterno, que si no se arrepentían, los llevaría al exilio. Pero aún ese exilio tenía un propósito divino: sembrar a Israel en todas las naciones. Este es el valle de Jezreel, tan fértil hasta el día de hoy, tan bendecido hasta el día de hoy, que mire, es de donde producen la mayor cantidad de vino de Israel, hasta el día de hoy. Así que, ¿qué sucedió en los tiempos de Efraín? Los bendijo grandemente. Y pensaban que no necesitaban de nada. Entonces, pero esto, y Israel, significa siembra del Eterno. Y el Eterno usaría esa dispersión. Ese exilio de su pueblo lo usaría ¿para qué? Para sembrar a su pueblo. Y que esa semilla aún tuviera que morir. ¿Para qué? Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Así que se asimilaron, se perdieron. Esto sucedió en el momento en que Dios le da carta de divorcio a las 10 tribus, los dispersa, los manda al exilio. Y en ese momento, las tribus del norte, que también son la casa de Efraín, se convierten en la semilla de Abraham, que habría de morir en la faz del campo, que habrían de morir en el mundo entero. Y para que eso sucediera, amados hermanos, fue para que en los últimos tiempos se convierta en Efraín, el que da mucho fruto, el que fructifica. Efraín significa fructífero, y esa semilla tenía que morir en el mundo entero para que un día el Eterno los haga fructificar.
De esa manera, en los últimos tiempos, se convertirían en la plenitud de gentiles. Melo Agoim, que estaba profetizado. Así se convirtieron en una plenitud de gentiles. Y así se cumpliría la historia que nos comprueba que efectivamente en el año 722 vino a Siria y se llevó a toda la gran mayoría de la casa de Israel. Fueron llevados a Siria, después de Siria a Grecia, después de Grecia a Europa, después de Europa al continente americano, y ahora están. Es más bien, ¿en qué lugar no están? Más bien, ¿en qué lugar no hay un descendiente de Abraham de esas tribus ahorita? Ok, y lo mismo sucedió porque se empezaron a asimilar. ¿Qué fue asimilarse? Empezaron a ser similares o semejantes a los gentiles. Esta siembra se ha tardado más de 2500 años. Ha estado sembrando la semilla del Eterno. ¿Para qué? La está sembrando en todas las naciones para que luego venga Efraín, la gran cosecha, la gran multiplicación que es Efraín. Esa es la rama fructífera o doblemente fructífero. ¿Y a dónde está Efraín? Entre las naciones. Al llegar a otras naciones, se hicieron como las demás naciones. Se asimilaron. O sea, empezaron a hacer lo mismo que hacían otros pueblos. Ya fuera por la persecución, ya sea porque les gustó, ya fuera por la Inquisición, o porque simplemente, júntate con una, dime con quién andas y te diré quién eres. Júntate con alguien y te empiezas a parecer a esa persona. De esa manera, ¿verdad que sí, hermano? Si todos usan gorra, allá los amigos del colegio, todos, yo también me compro mi gorra, aunque no me guste la gorra. ¿Sí? Si todos mis amigos se visten de cowboy, yo también me visto de cowboy. Aunque pues en otro tiempo no me gustara. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ok? A veces andamos bien deportistas, porque pues nos entran vistos de deporte también. Así somos. Bueno, bendito sea el Eterno. Por una u otra razón, empezaron a parecerse a los otros pueblos. ¿Y qué pasó? De esa manera, dejaron de ser pueblo del Eterno. Dejaron de ser el pueblo elegido. Dejaron de ser compadecidos. Estando en el exilio es cuando comienza el Eterno a anunciar algo sorprendente, cuando ya ni siquiera existían como pueblo esta gente. ¿Qué es lo que empieza a anunciar el Eterno? Que Él los traería de vuelta del exilio. Y aún eso no se ha cumplido. Aún al parecer el plan del Eterno se arruinó. ¿Por qué? ¿Dónde están las 10 tribus? No sé. Desaparecieron. Entonces pareciera que el plan del Padre Eterno se echó a perder. Pero le aseguro que el Padre Eterno sabe dónde está cada uno de los descendientes de la casa de Efraín. El Eterno sabe dónde está cada descendiente, cada semilla de Abraham. Por otro lado, echémosle una mirada a Judá. ¿Qué pasa con Judá? Rapidito. Ellos, al ver la infidelidad de las 10 tribus, pues debieron de haberle puesto cuidado a la situación, ¿no? Debieron haber tomado en cuenta las cosas para no hacer lo mismo. Pero ¿qué pasó? Ellos también se apartaron del Eterno. Vino Babilonia y también se los lleva cautivos. 70 años están en cautiverio. Después de ese tiempo, muchos regresaron a la tierra de Israel. Otros no lo hicieron, pero de alguna manera seguían siendo gobernados por el imperio Babilonia primero, luego por el imperio persa, después bajo el imperio griego, y cuando finalmente nace Yeshua, están bajo el imperio dominio romano. Finalmente los ejércitos de Roma destruyeron Judá, destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén. En el año 70 se destruye el templo. Vino la destrucción. ¿Por qué razón? Porque rechazaron al Mesías. Los gobernantes no lo aceptaron, pero todo eso tenía un propósito. Era parte del plan de Dios. Vamos a verlo. Vamos a ver que era parte del plan de Dios. Acababa de resucitar a Lázaro y la gente se estaba volviendo en multitudes a Yeshua. Estaban reconociendo, está sorprendente. Entonces los jefes de Israel toman un concilio, un consejo. Y dice el capítulo 11 de Johanan, verso 47. Entonces los principales, ¿qué dice aquí? Sacerdotes. ¿Y quién más? Los fariseos, que eran los líderes, los maestros, se reunieron. Y los fariseos reunieron ¿a quién?
el que tomaba las decisiones. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre, o sea, Yeshua, hace muchas señales. Si le dejamos así, ¿qué va a pasar? Todos creerán en él. Ahora, ¿cuál es el miedo de los líderes? Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea que ellos no estaban pensando que el Mesías los iba a liberar. Estaban pensando que se iba a perder su negocio. Tenían buen negocio. Verso 49. Entonces, uno que es el sumo sacerdote en aquel entonces, llamado Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. Oh, miren lo que les dice. Verso 50. Ni piensan que nos conviene que un hombre muera. ¿Por qué? Por el pueblo. Y no que toda la nación perezca. ¿Es necesario entonces que un hombre muera por todo el pueblo? Verso 51. Esto no lo dijo porque era muy inteligente por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, ¿qué fue lo que hizo? Estaba haciendo una profecía bíblica. Estaba dando una profecía de parte del Eterno. ¿Cuál era la profecía? Que Yeshua había de morir. ¿Por quién? ¿Por cuál nación? Claro, no por Judá, por la nación de Israel. Y no solamente por la nación de los judíos, de Judá, sino también para congregar en uno, bien importante, sino también para congregar en uno, verso 52, ¿a quién? A los hijos de Dios que estaban, ¿quiénes son los que estaban dispersos? Casa de Efraín. Oh, bendito sea Adonai. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Ahora, ¿era porque se les ocurrió un gran plan a ellos? No. Esto fue una profecía. Bien claro dice que era una profecía para congregar en uno. Aquí vamos a ir entendiendo a los apóstoles cuando preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Vas a reunir a las 12 tribus? Eso era lo que ellos esperaban. Eso era lo que ellos querían. Eso es lo que está profetizado. No se le ocurrió a Caifás. Es la profecía del Eterno. Bendito su nombre. Alguien dele gloria a él en este día. Bendito su nombre. Sirve que despierta. Entonces vemos que era necesario que lo rechazaran. Era necesario. ¿Para qué? Para que así muriera, no solo por Judá, sino también para congregar en uno, como un solo pueblo, a los hijos de Dios que estaban y que están dispersos. O sea que la muerte de Yeshua tenía que suceder para que se pueda dar la reunión de los hijos de Dios que están dispersos. Bien claro podemos ver que Caifás profetizó que Yeshua no nada más moriría por Judá, que era la nación que estaba en pie en aquel entonces, sino que tenía que morir por los dispersos que estaban entre las naciones. Recuerde que también Yeshua dijo en una ocasión, en Yohanan, capítulo 10 y verso 15 al 17, así como el Padre, como el Abba me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él no está diciendo, pues, me van a quitar la vida. Pongo mi vida. Verso 16, también tengo, ¿qué dijo? Otras ovejas que no son de este redil, de Judá. Aquellas también debo traer. No dijo, les voy a hacer otro redil, o ellas van a ser las ovejas que voy a escoger y voy a olvidarme de Judá. Aquellas las voy a traer. ¿Y qué va a pasar? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces pregunta, ovejas, si usted no está escuchando la voz de Yeshua, posiblemente no sea su oveja todavía. Si usted no está pensando en un mismo reino como pensaba él, entonces le digo, a lo mejor no estamos escuchando al verdadero pastor. Estamos escuchando a un asalariado que nos está mintiendo, porque Yeshua va a llevar esas ovejas al mismo redil que ya tiene. No va a ser otro. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Y qué dijo Yeshua? Tengo poder para ponerla
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No es una sugerencia. No es el plan B. Este mandamiento, a eso vino específicamente. Hijo, vas a ir a morir. ¿Quieres ir? Sí, papi. Sí, Padre, yo voy. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Como podemos mirar, este es el propósito de la venida de Yeshua. Venir a juntar un solo pueblo, no 1000 iglesias. No la denominación que tiene más gente, no. A la que se mueve más en el espíritu, no. A un pueblo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es la comisión que le encarga a sus discípulos. Por eso sus discípulos le preguntan, ¿qué va a pasar, Señor? Ya te vas, ¿qué va a pasar? Pero Él les dice algo bien importante. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, esto es de sus discípulos, diciéndole, Señor, ¿restaurarás qué cosa? ¿Qué es restaurar el reino de Israel? ¿Qué es levantar el tabernáculo caído de David? Pues juntar otra vez a las 12 tribus. Para que lo entienda más claro, le están preguntando, Señor, ¿vas a reunir a todo Israel ya ahorita? ¿Y qué contesta Yeshua? Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su solo poder, en su sola potestad. Verso 8, ¿qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta donde haya un descendiente de Abraham, hasta lo último de la tierra. A ellos no les cabía en su mente que Yeshua se fuera sin restaurar las 12 tribus de Israel. No les cabe. ¿Cómo que ya te vas? No viniste a eso. Sí. Entonces la pregunta que ellos tenían es, ¿qué va a pasar con las 12 tribus? Esto no es nuevo, esto es lo mismo que pensaban y que por eso se decepcionaron cuando Él muere. Lo podemos ver en la plática que tuvo con los discípulos que van a Emaús. Lucas capítulo 24, verso 13. He aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día de la resurrección, para que lo entienda, a una aldea llamada Emaús, que está cerca de Jerusalén. Y estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Y dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban tapados, velados, para que no le pudieran conocer. Lucas 24, 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué? ¿Por qué están bien tristes ustedes? Ahora, ¿no les había dicho que iba a morir, pero que iba a resucitar? Sí, pero se les olvidó. Bueno, ¿por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y pregunta a Yeshua. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? A ver, cuéntenme. Y ellos le dijeron, estamos hablando de Jesús, de Yeshua del Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Verso 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, lo entregaron ¿a qué? A sentencia de muerte y le crucificaron. Por eso estaban tristes. Pero verso 21. Pero nosotros, dígalo conmigo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de qué. ¿Por qué estaban tristes? No pasó nada. Ellos, esa era la esperanza que tenían, por eso lo siguieron, no porque nada más les daba pan. Ellos tenían la esperanza de que por fin Israel, no Judá, todo Israel, las 12 tribus, iban a ser restauradas, redimidas.
Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Y luego dicen, además de esto, algunas mujeres por ahí andan diciendo que resucitó, pero nosotros no lo creemos. Claramente podemos ver que los discípulos estaban esperando que Yeshua reunificara a las 12 tribus de Israel. Esa era la esperanza de los discípulos. Esa era la esperanza de los profetas. Pero Yeshua dijo, no les corresponde a sus discípulos, a ustedes saber los tiempos para estos eventos. Solo le corresponde al Padre. Cuando el Padre vea que la semilla ya está buena y que el fruto ya dio, es tiempo de la cosecha. Entonces el mensaje de Yeshua tenía que ser llevado. Por eso les dijo a sus discípulos, recibirán poder y quiero que me sean testigos. ¿Para qué? Para que vayan y prediquen México, Estados Unidos, China, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Europa, España, donde sea. ¿Para qué? Para que sirva de testimonio a todas esas naciones donde está escondida la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recuerde que Efraín está mezclado entre las naciones. Así que los discípulos tenían y tenemos que cumplir la profecía de Jeremías 16, de ir y pescar, donde se habla que en los últimos tiempos habrá un éxodo más grande que el éxodo de Egipto. Ya lo hemos hablado. Eso está en Jeremías 16, 14 al 16. Y todos ustedes que me están escuchando el día de hoy, y ustedes que están aquí, son pescadores del Eterno. Un poquito que hable con alguien, le está aventando el anzuelo. Entonces, te está enviando a pescar. ¿A quién? A la descendencia de Abraham, sembrada entre las naciones. Y esa pesca restaurará el tabernáculo caído de David. Así que la misión de los discípulos es ir a buscar, como lo hizo Yeshua, la oveja perdida. Traer de vuelta a casa del Padre a esa oveja descarriada. Y el apóstol a quien se le da la misión de ir a los gentiles, de ir a buscar las ovejas, de ir por Israel, es al apóstol Pablo. A él se le hace un llamado para que fuera con este mensaje de redención a lo que se conoce como los gentiles. Mensaje que en su momento no entendió, por eso perseguía a la iglesia, por eso perseguía a los discípulos. No entendía la redención, como tampoco lo han entendido muchos profetas. No lo han entendido muchos maestros en Israel. No lo han entendido muchos predicadores, porque todo eso era un misterio escondido desde los tiempos antiguos. Hoy en día siguen sin entender a Pablo en Israel. Es el más grande apóstata. Es el más grande traidor de la nación de Israel, amados hermanos. Sin embargo, a él se le estaba dando a conocer un misterio que muchos no lo conocen. Es bien importante recordar que Pablo quedó ciego cuando se encuentra con Yeshua, cuando tiene la revelación. ¿Y qué se le cayó de los ojos cuando oraron por él? A ver. Ah, qué bueno que lo recuerda. ¿Y por qué escamas? ¿Por qué escamas? Ah, porque esas escamas son una señal de a quién lo estaba enviando el Eterno. Por medio de esa revelación le fue declarado el misterio. Allí es donde empieza el Eterno de manera específica a decirles que vaya a esa descendencia de Abraham, a esa descendencia de Jacob, a ese Efraín que está perdido y que significa Melo Agoim, pescaditos. Entonces, amados hermanos, desde ese momento que Pablo tuvo el encuentro, que Shaul tuvo el encuentro con Yeshua en el camino a Damasco, empieza a tener una revelación de quién o a quién pertenecían esas escamas. Y pudo ver que esas escamas le hablaban del cumplimiento de la profecía que fue dada por Jacob. Así que Pablo recibe esa revelación y a partir de ese momento se convierte en un viajero incansable. Recorrió de ciudad en ciudad, pueblo por pueblo, predicando este mensaje. ¿A quién? A los gentiles. Su propia nación no lo entiende, pero no importa que te entiendan o no. Su propia familia no lo entiende, como le aseguro que no entendieron a Oseas, pero no importa que te entiendan o no. Sin embargo, vemos que Pablo tenía una pasión y una misión, predicarle a los gentiles. ¿Y por qué tiene esa pasión por predicarle a los gentiles?
Porque él entendía quiénes eran esos gentiles. Cuando está hablando con el rey Agripa, le dice, ahora, por la esperanza de la promesa que Dios le dio a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, no una, las 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, hoy, rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y le hace una pregunta, ¿qué? ¿Acaso se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a quién? ¿A las 10 tribus perdidas? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No. A él le fue revelado quiénes son esos gentiles que estaban viniendo a la fe del Mesías. Le fue revelado a los apóstoles. Él entendió que ellos eran el cumplimiento de esa promesa. Ese es el misterio de Pablo, andar predicando en ciudad por ciudad. Esa es la pasión de Pablo. Esa es las cartas de Jacobo. Por eso escribe Pedro su carta a los exiliados. Porque le están escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Así que oiga esto que voy a decir. Entonces, el mensaje del Nuevo Testamento es el mensaje a los gentiles. Pero hay que entender este mensaje de los gentiles como lo entendieron los apóstoles. Que esos gentiles que ellos andaban buscando son los descendientes de Abraham. No son cualquier pagano, son los descendientes de Abraham. Así que entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de la redención es que un día ese hijo muerto ha de revivir. Un día ese hijo que se perdió ha de volver. Eso es lo que está escrito en las profecías. El hijo perdido es hallado. Los dispersos un día volverán. Y eso está sucediendo, ya lo estamos viendo. ¿Cuántas iglesias están abrazando la danza hebrea? Cantos hebreos, shofar, talit. Viajes a Israel, cuando antes no les importaba nada, hermanos. Se está viendo eso. Este es el resumen de la redención. Este es el mensaje que predicaron los apóstoles. Y por supuesto, no nomás los apóstoles, los profetas predicaron también de ello. Los profetas hablaron, por ejemplo, Jeremías habló, ya nomás les leo un pasaje, pero Jeremías habló en el capítulo 23, diciendo el Eterno, yo mismo traeré al resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir, las reuniré y las haré volver a su tierra, a sus pastos. Solamente termino diciéndoles que los profetas hablaron que un día el Eterno habría de reunir a los dispersos. Así como el pastor junta a sus ovejas, el Eterno juntaría a su pueblo. Ezequiel capítulo 34. Nada más lo leo. No le explico nada. Nada más lo leo. Voy a empezar en el verso 11. Porque así ha dicho el Eterno nuestro Adonai. He aquí yo, dice él. Él dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. Verso 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. La que dice el Eterno, las traeré a su propia tierra. Es palabra del Eterno, no es mi palabra. Y las apacentaré en los ¿dónde? En Israel. No las va a apacentar en Nueva York. No las va a apacentar en Teotihuacán. No las va a apacentar en Egipto. En Israel. Por las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿De cuál país? De Israel. Las apacentaré en buenos pastos. En los altos montes de Israel estará su aprisco, es su redil. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre, ¿a dónde? Entiéndalo bien, está hablando de Israel, lugar específico el Eterno. Ahí nos va a llevar. Verso 15, ¿qué dice el Eterno? Yo apacentaré mis ovejas. Yo les daré un redil, un aprisco, dice Adonai el Señor.
el eterno Adonai. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la que se le quebró la pierna, fortaleceré la débil, mas a la engordada, a esos pastores que se engordaron nada más, y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Verso 22, vea lo que dice. Yo salvaré, ¿a quién? A mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, para que las trague un buitre, una fiera. Y yo juzgaré entre oveja y oveja. Verso 23, y levantaré sobre ellas, ¿a quién? ¿A cuál pastor va a levantar entre todos? A Yeshua. Y él las apacentará. Aquí menciona a David, pero es un descendiente de David, a mi siervo David. Él las apacentará. Para estas alturas David está muerto ya. Él les será por pastor. Yo el Eterno le seré por Elohim. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Que dice, yo el Eterno he hablado. Verso 25. Y estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras. Y habitarán en el desierto con seguridad. Y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto. La tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando rompa las coyundas de su yugo y las libre de mano de las que se sirven de ellos. Verso 28 y acabamos. Dice, no serán más por despojo de las naciones. Acuérdense, ¿dónde está sembrada la descendencia de Abraham? En las naciones. Ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad. No habrá quien las espante. Levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Verso 30, y sabrán que yo el Eterno soy su Elohim, y estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? ¿A quién le está hablando toda esta profecía? A la casa de Israel, dice el Señor. Ahora, y ustedes, te está hablando a ti también, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo vuestro Dios, dice el Señor, para que no nos confundamos que le está hablando a animalitos. Le estoy hablando a hombres. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Quiénes son esas ovejas de él? La casa de Israel. Le dijo a la mujer sirofenicia Yeshua, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la misión de Yeshua. Esa es la misión de Oseas. Esta es la promesa que estamos viendo cumplirse y que cada día, estoy seguro, se va a ir cumpliendo conforme al propósito de Adonai. Papito lindo, perdónanos que a veces la historia nos duerme, Señor. Pero qué interesante y qué benéfico es saber todo esto, Padre. Entender todo esto, papito lindo. ¿Para qué? Para que comprendamos que no hay detalle que se escape de tu mano, de tu poder. No hay detalle en la Biblia que no sea porque tú lo tenías planeado, papito. No hay cosa que haya pasado que se te haya salido del control. Todo. Aún la muerte de mi amado Yeshua tiene un gran propósito. Aún la muerte de todo Israel en la faz del campo tiene un gran propósito. Y en los últimos días, que son los que ya creo que estamos viviendo, Padre, tú recogerás ya no un grano, una gran cosecha, una gran bendición, una gran multiplicación a Efraín, para ser más exactos. Lo recogerás de las naciones. Y entonces todo tu pueblo sabrá que tú eres poderoso. Y entonces se olvidará el éxodo de Egipto, porque veremos
un éxodo mucho más grande y numeroso. Papito lindo, gracias en Yeshua HaMashiach por esta hermosa historia. Úsala para que muchos entiendan quiénes somos, a qué pueblo pertenecemos y a dónde seremos llevados, papito lindo. Bendito sea tu nombre. Amén, Señor. Amén.